Hola, mi nombre es Diana y en este video quiero hablar de pensar en inglés. Esta es tal vez la pregunta que me hacen con mayor frecuencia. Diana, ¿cómo aprendo a pensar en inglés? Desde que me hicieron esta pregunta por primera vez, me dediqué a pensar y a estudiar cómo llegué al punto en que pienso en inglés sin saber que estoy pensando en inglés. Y después de mucho observar, de mucho analizar, encontré esto. Hay dos formas de aprender inglés. Una son los niños y los jóvenes que aprenden inglés porque llegan a un mundo donde la primera lengua es el inglés y digamos que están inmersos en ese mundo. Otra forma somos nosotros, los adultos, que aprendimos inglés en clases de inglés. Y para mi sorpresa, en realidad la diferencia no la hace el que los muchachos o los jóvenes o los niños estén inmersos en un mundo de inglés, sino la forma en que nosotros los adultos queremos aprender inglés o como nos han enseñado inglés desde el primer día que tomamos clases de inglés. Les voy a compartir lo que yo he observado. Les voy a mostrar unos ejemplos. Si yo le enseño una frase de un niño o un joven, normalmente el niño o el joven repiten lo que yo digo. Por ejemplo, si yo le digo a un niño o a un joven, it depends on you, el niño o el joven no comienza a decir, ¿por qué no dijiste of you? Porque tuviste que usar la preposición on. No. Los niños y los jóvenes escuchan it depends on you y eso es ley. Ellos no empiezan a preguntar, ellos no. Así sean niños o jóvenes que estén en un mundo bilingüe, que sepan hablar inglés y español. Ellos saben, y si saben que en español se dice depende de ti, ellos no le dan vueltas, ellos no se preocupan, ellos no se estresan, ellos toman la frase y la repiten y siguen. Nosotros empezamos. Diana, ¿por qué dijiste on? No es of, si en español es of. La traducción de no es of. Si yo digo, I like running in the morning on an empty stomach, los niños y los jóvenes simplemente toman la frase y algún día si la tienen que repetir, si algún día tienen que repetirlo, lo repiten y ya. La toman, la aprenden y siguen. Nosotros empezamos. Diana, después de like usaste el verbo en presente progresivo. No deberías usar el to. Y dijiste on an empty stomach. ¿Por qué no dijiste with? Otro ejemplo. My dog wants out. El niño, el joven, si no saben la frase, la toman, ya saben cómo decirlo, la memorizan inmediatamente. Y nosotros comenzamos. Diana, te quedó faltando el verbo to go. No se dice mejor, my dog wants to go out. Otro ejemplo, I'll get there in a minute. El niño lo aprende, el joven lo aprende, lo repite y sigue. Nosotros, Diana, ¿por qué usaste el verbo get y no usaste el verbo to be? ¿Cuál es la regla para saber cuándo se usa get y cuál es la regla para saber cuándo se usa be? Los niños y los jóvenes inmersos en un mundo de inglés aprenden y repiten. Repiten hasta que el adulto que tienen al frente les apruebe cómo lo están pronunciando. Nosotros nos quedamos dando vueltas a las partes técnicas del idioma y no repetimos, no aprendemos mucho, no memorizamos mucho. Invertimos todo nuestro tiempo tratando de encontrar las fórmulas mágicas que nos van a llevar a aprender a hablar como un nativo, porque tenemos la convicción de que esas reglas existen. Lo único que tenemos que hacer es ir a encontrar las reglas, memorizarlas y ya dominamos el inglés. Nosotros no prestamos mucha atención a lo que dicen, no guardamos en la memoria y cuando la ocasión se presenta, pensamos en español y tratamos de armar una frase que para nosotros tiene sentido, según nosotros, usando todas esas reglas de oro que hemos ido buscando por todas partes y después de armar esa frase, el sujeto, el verbo, el tiempo, etcétera, etcétera, nos sale una frase que nosotros vemos gramaticalmente perfecta. Pero no es una frase que nosotros estamos usando porque la escuchamos antes, la memorizamos y la repetimos. Yo he mencionado esto antes y espero en esta ocasión ir un paso más allá. Cuando yo entendí que el problema era mi forma de estudiar,
me dediqué a estudiar como lo hacen los niños, sin preguntar por qué el verbo tiene ing, sin importar por qué usaba on en lugar de usar en o de usar at, o si le faltaba un verbo. Y en ese momento cuando yo decidí no invertirle tiempo a entender por qué las cosas se escriben o se dicen como se dicen, sino simplemente a memorizar, en ese momento cuando dejé de comparar las cosas con el español, en ese momento cuando decidí que yo me iba a programar a hablar como las otras personas que yo escuchaba hablaran, en ese momento comencé a aprender a pensar en inglés. Y es que en esta época, con tanta tecnología, ya en realidad no necesitamos estar físicamente inmersos en un mundo donde hablan inglés. Afortunadamente ahora podemos emular, por así decirlo, ese mundo del inglés en el que ya no estamos inmersos, lo podemos tener al alcance de nosotros porque existen muchas herramientas para ello. Es por eso que decidí invertir un tiempo a ayudarles a ustedes a pensar inglés, a pensar de verdad. Y en mi opinión se necesitan tres cosas para pensar en inglés. Una, tener vocabulario, mucho vocabulario. En otro video les hablo de esto porque es importante. Dos, aprender ese vocabulario, pero aprender también a pronunciarlo. Y tres, entrenamiento. Y cuando digo entrenamiento, quiero decir que no es lo mismo aprender una frase de memoria a aprender una frase y tenerla que usar. Lo que quiero decir es que muchas veces nos aprendemos las frases de memoria, pero cuando estamos en una conversación no encontramos la frase adecuada para decirla. Y esto sucede mucho. El motivo es muy simple, es porque no estamos entrenados a usar esas frases que ya nos hemos aprendido de memoria. Eso es lo que yo llamo entrenamiento, entrenamiento para pensar en inglés. Es muy diferente aprenderse las frases y las palabras de memoria a usarlas cuando el momento llegue. Entonces esas son básicamente las tres cosas que se necesitan para aprender a pensar en inglés. Una, tener mucho vocabulario. Dos, aprenderlo a pronunciar. Y tres, estar entrenado para usar ese vocabulario que hemos aprendido cuando llegue el momento de tener que decirlo. O sea, es necesario que estemos en situaciones donde estemos obligados a buscar una frase que ya hemos aprendido. Yo espero que esto les ayude mucho, de verdad, a aprender a pensar en inglés.